Desde las profundidades del tiempo, la verdad sale a la luz. Bienvenidos a Misterios de la Historia. El despertar de las mulas de Mario. Imaginen esto. Son las 4 de la mañana en la frontera de Germania. El aire no tiene temperatura, tiene filo. En medio de esa oscuridad absoluta, 5.000 hombres despiertan. Se levantan de la paja húmeda, sin quejarse, sin hablar. Ajustan 45 kilos de hierro sobre sus espaldas. Y dan un paso hacia adelante. No porque quieran, sino porque el imperio lo exige. Hoy vamos a vivir cada hora de ese día. Desde el primer latido de tambor antes del amanecer. Hasta la guardia nocturna, donde el peor enemigo no es el bárbaro. Es el peso de tus propios párpados. Esto es 24 horas en la piel de un legionario romano. Olviden las estatuas blancas de los museos. Olviden los mosaicos y las togas inmaculadas. Roma no se construyó con retórica. Se construyó con sudor, sangre y resistencia bruta. Los propios romanos tenían un nombre para sus soldados de élite. No los llamaban guerreros ni conquistadores. Los llamaban las mulas de Mario. No era un cumplido, era una descripción literal. Bestias de carga humanas, diseñadas para mover una civilización entera. Todo comenzó con Cayo Mario, cónsul del siglo II a.C. Antes de él, las legiones dependían de enormes convoys de animales. Lentos, vulnerables y costosos. Mario tomó una decisión radical. Eliminó los convoys y transfirió toda la carga al soldado. Cada legionario pasó a cargar hasta 55 kilos de equipo. El equivalente a llevar un adulto sobre los hombros durante 30 kilómetros. Son las 4 de la mañana. Dentro de una tienda de cuero oscuro de apenas 3 por 3 metros. 8 hombres comienzan a moverse en la penumbra. Esto es el contubernium, la unidad básica de la legión. 8 hombres que comparten tienda, comida, deudas y secretos. Y llegado el momento, la misma fosa. El olor dentro de esa tienda es un muro invisible. Sudor rancio, cuero húmedo. Humo de fogata apagada y el rastro metálico de la posca. Ningún libro se atreve a describirlo, pero es el primer sabor de la realidad cada mañana. Lo primero cada mañana es calzarse las caligue. No son sandalias decorativas, son ingeniería militar. Cada par lleva casi 90 clavos de hierro en la suela. Distribuidos en un patrón diseñado para agarrar tierra, barro y piedra. Cada nudo debe estar perfecto, sin excepción. Un ajuste flojo hoy significa ampollas sangrientas mañana. Y el ejército romano no tiene protocolo para rezagados. Los deja atrás. Después viene la armadura, la lorica segmentata. Bandas de hierro unidas por correas de cuero. Al colocarse, produce un tintineo metálico y rítmico. Era el sonido que marcaba el fin de todo pensamiento personal. Pero antes del hierro, hay un paso que casi nadie menciona. El focale, una bufanda de lana enrollada alrededor del cuello. Sin él, los bordes de la armadura abrirían cortes en la garganta. 30 kilómetros sin focale equivalen a cortarte el cuello lentamente. En la entrada de la tienda, el centurión se recorta contra la oscuridad. Con el perfil inconfundible de su vitis, su bastón de madera de vid. No es un símbolo decorativo. Es una herramienta de disciplina activa. Tácito menciona a un centurión apodado Cedo Alteram. Significa dame otra, porque rompía tantas varas sobre los soldados. Que siempre necesitaba un reemplazo. Afuera, en el recuento matutino, la individualidad desaparece. El granjero de Hispania, el deudor de la Galia, el aventurero de Italia.
Todos se fusionan en una sola entidad, el legionario. El centurión recorre las filas con ojos de halcón. Busca un cinturón mal ajustado, una mancha de óxido, una hebilla floja. Un hombre que no está presente en Germania es un hombre que va a morir. El cielo se tiñe de un azul grisáceo sobre la empalizada. La legión está formada, el peso ya se siente. Saben lo que viene, saben cuánto va a doler. Y dan ese paso de todas formas. El ritmo de la maquinaria de hierro. Son las 6 de la mañana, la columna ya está en movimiento. No escucharían un ejército. Escucharían algo más parecido a un fenómeno climático. 5.000 pares de caligue golpeando el suelo al unísono. Un trueno artificial, rítmico y perfectamente cadenciado. Los enemigos de Roma podían escucharlo a kilómetros de distancia. Y esa era exactamente la intención. La marcha diaria tiene un objetivo preciso. Cubrir entre 30 y 37 kilómetros en 5 horas. 6 kilómetros por hora, sin variación permitida. El ritmo es una ley biológica, impuesta desde fuera. La carga era devastadora. Los cementerios militares romanos muestran vértebras deformadas. Sistemáticas y consistentes, en hombres de 30 a 40 años. Estos hombres sabían que el servicio los destruía. Y seguían marchando. El paquete de marcha cuelga de la furca. Una percha de madera en forma de T, sobre el hombro derecho. Contiene herramientas de excavación, el cuenco de bronce para comer. Una segunda túnica y raciones de grano para 15 días. En territorio hostil, no hay garantía de reabastecimiento. El sudor empapa la túnica de lana bajo la armadura. El calor queda atrapado dentro del casco, como un horno portátil. Pero nadie habla de eso. En medio de ese silencio regulado, surge algo inesperado. Los soldados hablaban entre dientes, sin romper el ritmo. Sobre el último pago que llegó con 3 semanas de retraso. Sobre el centurión que tiene favoritos en las guardias nocturnas. Sobre lo que harán al cumplir los 25 años de servicio. En ese murmullo entre dientes, mientras suben una cuesta. El granjero de Hispania seguía vivo. Es mediodía. Un toque de trompeta detiene la columna. El legionario se sienta sobre su escudo y saca su ración de buxé y atún. Pan horneado 2 veces hasta quedar petrificado. Imposible de masticar sin sumergirlo antes en posca. La posca, agua mezclada con vinagre, neutraliza patógenos del agua de río. En campaña, la principal causa de muerte no era el combate. Eran las enfermedades transmitidas por el agua contaminada. Los ejércitos que bebían posca simplemente enfermaban menos. El descanso de mediodía es también el momento más peligroso. Los músculos se enfrían, las articulaciones se ponen rígidas. Ese segundo arranque, cuando la trompeta vuelve a sonar, es el más doloroso de toda la jornada. Cuando el dolor cruza el umbral de lo manejable, ocurre algo notable. El legionario deja de pensar en el dolor. No porque desaparezca, sino porque el cerebro se satura. Es el mismo mecanismo de los ultramaratonistas del siglo XXI. Roma entendió este mecanismo antes de tener palabras para describirlo. Y construyó un ejército entero sobre él. La fortaleza de barro y geometría. Son las 3 de la tarde, la columna se detiene. El lugar parece completamente ordinario. Tierra, hierba seca, algunos árboles en el horizonte. En 48 horas, si vuelven a pasar, será irreconocible. Porque Roma va a construir una ciudad. No con mármol ni mosaicos. Una ciudad funcional y defensiva, levantada en 3 horas. Por hombres que acaban de caminar 30 kilómetros con 45 kilos. Esto es el Castra, el campamento romano. La innovación militar más subestimada de la antigüedad.
los oficiales especializados llegan primero. Cuando el grueso de la legión aparece, el terreno ya está marcado. Usando la groma, una cruz de madera con plomadas colgantes. Convierten un campo irregular en un plano exacto. El resultado siempre tiene la misma forma, las mismas proporciones. La tienda del general en el centro. Las calles principales cruzándose en ángulo recto. Las letrinas, siempre aguas abajo de las fuentes de agua. Siempre. Un legionario podía llegar a cualquier campamento, en cualquier frontera, y saber exactamente dónde estaba todo, sin que nadie se lo explicara. En una evacuación nocturna, su cuerpo ya lo sabía de memoria. La mitad de la fuerza mantiene posición defensiva. La otra mitad suelta el escudo y toma la dolabra. Por un lado, hoja de hacha. Por el otro, pico pesado. Un solo hombre puede despejar, romper y excavar sin cambiar de herramienta. La fosa perimetral debe alcanzar 2 metros de profundidad. La tierra extraída forma el terraplén interior. Sobre él se clavan las estacas con muescas diseñadas para entrelazarse. Una empalizada modular, ancestro directo del alambre de púas moderno. Para cuando el sol desciende, lo que era un campo vacío. Es una ciudad amurallada para 5.000 hombres. Con protocolos de saneamiento que Europa no volvería a ver hasta el siglo XIX. El legionario mira el estandarte del águila sobre la puerta del campamento. Lo que siente no es patriotismo de discurso. Es algo más primitivo y más real. La certeza de que esta noche no va a morir con el cuello descubierto. Hay un muro entre él y la oscuridad. Un muro que él mismo construyó, con sus manos destrozadas. Y eso es suficiente. El sabor del polvo y la hermandad de hierro. Son las 6 de la tarde. El cuerpo del legionario ha cruzado un umbral crítico. Sus manos están hinchadas, sus pies son un mapa de ampollas. Pero primero, hay que comer. En el ejército romano, comer no es un derecho. Es una tarea logística que cada grupo de 8 hombres resuelve por sí mismo. No hay cocinas centrales ni cocineros asignados. 8 hombres agotados deben ser sus propios molineros y cocineros. El proceso comienza con el sonido más agotador después de la excavación. El chirrido de la mola manualis, el molino de mano. 2 hombres se turnan empujando un palo horizontal durante 30 minutos. Más de 6 kilos de grano molidos con músculos ya destrozados. De la harina nace la pulse. Una papilla de trigo cocida con agua, densa y sin sabor propio. Pero unas gotas de garum, la salsa de pescado fermentada de Roma, transformaban el combustible en comida. Entre los documentos mejor preservados de la vida militar romana, no están los tratados estratégicos ni los discursos de generales. Son las tablillas de madera encontradas en Vindolanda, en el muro de Adriano. Escritas por soldados ordinarios a sus familias. Un soldado pide calcetines y ropa interior. Dice que el frío de Britania es peor de lo esperado. Otro le pide dinero a su madre para comprar cerveza local. Estos hombres no eran máquinas de guerra ni héroes épicos. Eran personas con frío, que extrañaban a sus familias. La distancia entre el mármol del museo y la tablilla con tinta de carbón es la distancia entre la historia oficial y la historia real. Por un momento, el bosque oscuro parece menos amenazante. Es un momento de calma. Pero es un momento de calma en la frontera de Germania. Y la frontera de Germania no perdona la calma. Las sombras de la vigilia y el rostro del miedo. Son las 9 de la noche. El campamento ha alcanzado ese silencio particular, que solo existe donde mucha gente intenta dormir al mismo tiempo. Respiraciones pesadas, algún murmullo, alguien buscando posición en la paja. Pero para algunos, esta noche no hay paja.
Hay terraplén, hay oscuridad. Y hay un silencio que puede romperse en cualquier momento. La noche romana es una estructura militar de precisión. 4 turnos de guardia de 3 horas cada uno. En teoría, nadie está más de 3 horas seguidas en el muro. En la práctica, los turnos se extienden o se duplican. El legionario que sube al terraplén lleva más de 20 horas despierto. La fatiga produce efectos parecidos a una intoxicación leve. El tiempo se distorsiona, los estímulos se amplifican de forma irregular. Las sombras adquieren formas, los árboles se mueven con intención aparente. Cuando el cerebro duerme en un entorno percibido como peligroso, un hemisferio permanece en alerta, monitoreando los sonidos. Un legionario lo experimenta cada noche durante 25 años. Su cerebro nunca descansa completamente. Roma sabía que el sueño era el enemigo de la guardia. Por eso inventó la tesera. Cada noche, una contraseña secreta se distribuye en tablillas de madera. Una patrulla recorre los puestos y recoge las tablillas. Si un guardia no está en su posición, el asunto escala al tribunal militar. Y aquí llegamos al punto más oscuro de la disciplina romana. El castigo por dormirse en guardia es el fustuarium. El tribuno toca al soldado culpable con un bastón, activando el protocolo. A partir de ese momento, sus propios compañeros de contubernium, los mismos hombres con quienes compartió el fuego y la comida, están obligados a golpearlo con palos y piedras. El resultado, casi siempre, es la muerte. La lógica es precisa y calculada. Dormirse en guardia no es desobedecer una orden abstracta. Es condenar a muerte a los hombres que duermen confiando en ti. La responsabilidad colectiva convierte al grupo en su propio control. Son las 2 de la madrugada. El frío en el Rin a esta hora no es una temperatura, es una presencia. Entra por los espacios de la armadura, encuentra los bordes del focale. Los dedos alrededor de la lanza pierden sensibilidad. En la oscuridad, el cansancio construye sus propias imágenes. Un tronco caído parece un hombre agachado. El viento entre los pinos suena, por un instante, como el grito de guerra germano. Los nervios se tensan, la lanza se afirma, el corazón acelera. Y luego el viento cambia, el tronco vuelve a ser tronco. El guardia exhala una nube de vapor en el aire helado. Y sigue caminando sus 20 metros asignados, de un lado al otro. En excavaciones de puestos de guardia romanos, los arqueólogos han encontrado amuletos, monedas y figurillas de terracota. No eran ofrendas rituales. Eran objetos dejados por hombres que pasaron muchas horas solos, en la oscuridad, esperando algo que casi nunca ocurría. La arqueología de la guardia nocturna es la del aburrimiento y el miedo. La bocina suena antes del amanecer. Para el guardia que termina su turno, es el alivio más físico posible. No es alegría, es simplemente el cese de una presión. Se tiende sobre la paja sin quitarse la armadura. Porque en Germania, quitarse la armadura para dormir es un lujo. Solo se permite cuando está seguro de que nada va a pasar. Y en Germania, nunca está seguro. El alba de un nuevo ciclo y el legado de hierro. Son las 4 de la mañana. El cielo sobre Germania todavía es negro. Pero hay algo en la textura de esa oscuridad que cambia. Los que llevan tiempo en la frontera, aprenden a leerlo. El campamento sabe que el día viene, antes de que llegue. Los hombres se levantan en un estado de privación severa de sueño. El cuerpo informa de cada articulación, cada ampolla, cada músculo rígido. El campamento que tardaron 3 horas en construir se desmantela en aproximadamente 1 hora. Las estacas se arrancan, las tiendas se enrollan. Roma no deja infraestructura gratuita para quien venga después.
Un ejército que construye una ciudad en 3 horas y la borra en una. No deja rastros que el enemigo pueda estudiar. La columna se forma, el equipo cargado. El centurión recorre las filas con la misma mirada de siempre. El hecho de que marcharon 30 kilómetros, construyeron un campamento. Comieron poco, durmieron menos y soportaron el frío del Rin. No modifica en nada sus estándares. Y aquí está el núcleo de lo que hizo funcionar al ejército romano. No era la tecnología de sus armas. No era la valentía individual, no mayor que la de los germanos o celtas. Era la consistencia. La capacidad de mantener los mismos estándares, el mismo protocolo. Con soldados descansados y con soldados al límite. El diploma militar romano estaba grabado en bronce. Un material pesado, permanente, que dura siglos. Otorgaba ciudadanía romana completa al soldado y a sus hijos. Y en muchos casos, una parcela de tierra en una colonia militar. Este diploma era el horizonte. El punto fijo en el futuro, en las noches más oscuras de la vigilia. Cuando el frío era más intenso y el cansancio más aplastante. Al final, un trozo de bronce con su nombre y un pedazo de tierra. Donde sus hijos no tendrían que hacer lo que él hizo. La batalla es el momento menos importante de la guerra. La batalla dura horas, la campaña dura meses. El servicio militar dura 25 años. Para ganar la batalla necesita soldados valientes. Para ganar el imperio, soldados que se levanten mañana. Y hagan exactamente lo mismo que hicieron hoy. La serpiente de hierro se aleja del campo. Los cascos brillan con el sol que sube sobre el horizonte de Germania. El trueno artificial de las Calige crece mientras la columna toma velocidad. Roma no fue construida por dioses ni por superhombres. Fue construida por hombres ordinarios, dentro de un sistema extraordinario. Diseñado para extraer de ellos el máximo rendimiento posible. La próxima vez que vean una estatua romana en un museo, recuerden esto. El olor de la tienda a las 4 de la mañana. El chirrido del molino de mano después de un día de excavación. La bocina a las 2 de la madrugada, cortando el silencio. Roma prevalece. No porque sus soldados fueran invencibles, sino porque eran imparables. Si este viaje por los misterios del pasado te fascinó, no olvides dejar tu like y suscríbete a Misterios de la Historia. Activa la campanita para no perderte ningún secreto. Comparte este video con alguien que ama la historia. Nos vemos en el próximo misterio.